Bueno, en este video vamos a resolver el problema 3 de los circuitos de primer orden. Entonces, ya estoy aún agarrando más el rollo. Nos piden que calculemos la corriente en un tiempo t. Ok, entonces la corriente en un tiempo t es más que nada generalizada y se calcula de la siguiente forma. La corriente en el capacitor, o sea, la corriente en un tiempo t, se calcula de la siguiente forma. Se calcula como el capacitor por la derivada eso puede expresarse como derivada del voltaje del capacitor entre el tiempo, porque pues va a estar respecto al tiempo. Entonces, ¿qué ocupamos primero? Ocupamos antes de todo calcular el VT, o sea, el voltaje respecto al tiempo, o el voltaje general, como le digo yo. Entonces es lo mismo, pero en vez de dejar el resultado ahí, nomás lo derivamos y multiplicamos por 2. Es todo. Entonces, procedemos a calcularlo con el primer paso de calcular condiciones iniciales. En condiciones iniciales, el interruptor estaría arriba, ignoraríamos la parte de aquí adentro, la del medio, y seguiríamos con todo lo normal. Entonces quedaría algo tal que así. Y dejamos estos como dos cables, acuérdense que con el cuento que es la inicial, pues se deja como cables sueltos para calcular el voltaje de aquí, que va a ser más o menos voltaje V0, o mejor dicho, voltaje en un tiempo cero. Ahí está. Con esto aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente. Bueno, casi vamos. Se puede observar que el voltaje, al ser estos un sistema en paralelo, el voltaje que va a estar en este cable va a ser el mismo que va a estar en este cable. Entonces, el voltaje que llega aquí va a ser el mismo acá. Entonces, mejor contamos como si fuéramos nada más esto de aquí. Después reacomodamos. Ok. Bien, entonces al tomar eso en cuenta, decimos que la corriente va a girar en un sentido horario con la ley de Kirchhoff de corriente. Creo que estamos usando, no, de voltaje. Entonces va a ir una I1. En este caso, tengo entendido, bueno, sí podemos calcularla, la corriente, porque se me está olvidando. Bueno, fíjense que no me acuerdo por qué en el programa anterior la I fue igual a 0. Creo que era porque no había fuentes de voltaje. No me acuerdo. Ahorita voy a checar. Entonces, calculamos ahora sí el voltaje total. Entonces, como vemos, el 60 viene en sentido contrario. Entonces lo mandamos por un tubo, lo ponemos negativo. Después le sumamos, tomando este como si fuera más menos y este más menos, pues I1 por 6 más 3 I1. Ok, eso va a ser igual a 0. Según la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces tratamos de despejar I1. I1 nos queda tal que 60 volts entre 9 ohms. Los ohms pues son de estos, ¿no? De aquí. Pasamos al 60 para acá, que son los volts. Sumamos estos términos de aquí, estos coeficientes, que es 9. Y pasamos estos coeficientes para en vez de multiplicar, dividir. Y nos queda pues los amperes, que van a ser 20 amperes. No es 20. 60 por 9. Entre 9, sí, está bien. Pero para calcular el voltaje es voltaje V0. Pues bueno, ya tenemos la corriente. Entonces
Ahora toca multiplicar esta corriente I por 3 ohms, que es lo que pasa por este cable. Que de hecho aquí lo tenemos. ¿Qué nos da? Pues nos da V0 en un tiempo inicial. Entonces son 60 volts entre 9 ohms por 3 ohms. Se me cancelan estos. Nos va a quedar un total de 20 volts. Ok. Bien, ya tenemos el voltaje en un tiempo inicial. Proseguimos con el tiempo final, en donde pues nomás lo que cambiamos va a ser la situación en donde el circuito cambia. El circuito ya no va a ser así, se va a ignorar totalmente esta parte de afuera y se va a quedar con la parte de adentro. O sea, de esta parte de aquí para acá. Lo redibujamos. Estoy viendo a ver si se ve. Sí, sí se ve. Seguimos, resistencia de 6 ohms. Bajamos, resistencia de 3 ohms. Bajamos, seguimos, cable suelto. Seguimos, cable suelto. La I va en este sentido. Y esto, como vemos, también se sigue aplicando que el voltaje que experimenta este cable es el mismo que experimenta este cable. Entonces, el voltaje en un V infinito, pues va a ser lo mismo para este. Bien. Como va en ese mismo voltaje, aplicamos lo mismo. Ahora con un I2. Como vemos, los 24 volts van a venir en sentido contrario. Pasan por estos 6 que están aquí. Igual. Y pues nos va a quedar, pues ya de una vez lo voy sumando. Más 9 y 2. Como si estuviera sumando esto. Es como si estuviera haciendo lo mismo pero con otro voltaje. Pero no se ven con la finta. Checándolo aquí. Las diferencias. Nos queda que I2 es igual a 24 entre 9 amperes. Ok. Ahora multiplicamos este amperaje por la línea esta, que va a ser la misma que aquella para calcular el voltaje. Ok. La diferencia potencial. Sí. V infinito es igual a 24 entre 9 por 3. Eso nos va a dar, ¿a qué? Nos va a dar 8 volts. Entonces ya tenemos el voltaje tanto inicial como final. Ahora proseguimos a calcular tau. El tau se calcula como la resistencia equivalente por el capacitor, que lo voy a escribir aquí enseguida, aquí arriba. Creo que con esto después me alcanza. Entonces, tau, no, tau así no se escribe, tau es para el otro lado, el huequito. Tau es igual a resistencia equivalente por capacitor. La resistencia equivalente siempre es de aquí, de la final. Como podemos ver, aquí pues ya no podemos ignorar el hecho que hay otro cable por acá, porque estamos hablando de corrientes, de resistencias, estamos incluyendo el capacitor, en este caso el capacitor de aquí. Entonces podemos ver que la resistencia en este caso se divide, pues miren, va un cable para acá y otro cable para abajo. Entonces se divide la intensidad, haciendo que sea un circuito en paralelo. Bueno, una resistencia en paralelo. Entonces vamos a calcular la resistencia equivalente, que pues no es más que multiplicar estos dos y dividirlo entre la suma, según lo he visto en el curso. Entonces tenemos 3 por 6 entre 3 más 6, y eso multiplicarlo por 2 faradios nos va a dar un total de 2 unidades, que es la constante. Con esto ya tenemos por fin el resultado de el voltaje en un tiempo t.
Al tener un tiempo t, pues ya decimos que es el final, o sea 8 volts, más la diferencia entre el inicial y el final, que es 20 menos 8 a la menos e a la menos t entre tau, que es 2. No, tau no es 2. Este resultado va a ser, a ver, 3 por 6, 12. Entre 9. No. 3 por 6, 18. Entre 9, 2. Entonces aquí es 2 por 2, 4. 4. Entonces aquí va a ser 4. Bien. Y ahora, ¿qué se nos pedía antes? Se nos pedía que deriváramos esto y lo multiplicáramos por el capacitor para poder obtener la intensidad. Entonces, fácil y sencillo. Lo único que hacemos es agarramos esta. Voy a borrar aquí. Mira, voy a borrar nomás el procedimiento este de aquí, para no borrar este dibujito tan bonito. Agarramos esto. Uy, me salió volando un horror. Lo derivamos. Entonces, la derivada de esto, o sea, dB respecto al tiempo, es igual a menos 12. Si aplicamos la regla de la cadena, eso nos va a dar. Entonces es 12 entre 4 e a la menos t entre 4. Aplicamos la regla de la cadena, pues decimos que u es t entre 4, bueno, menos t entre 4, derivamos t entre 4, nos va a quedar menos un cuarto, y al quedarnos un cuarto se pone como coeficiente de la e, y al quedar como coeficiente de la e, pues es menos 12 entre 4. El 12, pues, el 12 proviene de la resta entre 20 y 8. Ok, eso aquí voy a poner 12. Bien, entonces ahora esto se tiene que multiplicar. La I va a ser igual a C por dB entre dt. Entonces va a quedar 2 por menos 12 entre 4 e a la menos t entre 4. Y eso va a ser igual a menos 6 e a la menos t entre 4 amperes. Y así obtendremos el valor esperado. Aquí termina el problema.